Estoy casado felizmente hace 11 años, pero no puedo dejar de pensar en una mujer con la que salí hace 16 años, ahora mi matrimonio está en peligro. Tengo lo que considero una buena relación con mi esposa Leonora. Es sana en todos los aspectos que importan, nos comunicamos bien, nos reímos juntos, tenemos objetivos compartidos, no peleamos por cosas estúpidas, disfrutamos pasar tiempo el uno con el otro. En papel somos el tipo de pareja que la gente dice que tiene suerte de haberse encontrado. Llevamos 11 años casados y honestamente puedo decir que amo a mi esposa, la amo profundamente y no me imagino mi vida sin ella. Pero por alguna razón que no puedo explicar y que me está volviendo completamente loco, últimamente no puedo dejar de pensar en una mujer con la que salí hace 16 años por todo un mes. ¿Solo un mes? ¿4 semanas? 30 días aproximadamente. Y sin embargo esa relación que fue tan breve e insignificante en el gran esquema de mi vida adulta de repente ocupa más espacio en mi mente que cosas que deberían ser infinitamente más importantes. La mujer se llama Agatha, tenía 20 años cuando salimos, yo también tenía 20. Éramos jóvenes, estúpidos, llenos de energía y sin ninguna idea real de lo que queríamos de la vida más allá del momento presente. La relación era exactamente lo que esperarías de dos personas de esa edad. Pasábamos tiempo juntos sin hacer nada particularmente memorable, veíamos películas malas, comíamos comida chatarra, íbamos a fiestas donde la cerveza era barata y la música era demasiado alta, teníamos mucho sexo porque eso es lo que haces cuando tienes 20 años y alguien te gusta. No había profundidad emocional real, no había conversaciones sobre el futuro, no había planes de construir algo duradero. Solo éramos dos personas que disfrutaban la compañía del otro en el presente inmediato. La relación terminó de forma abrupta un día sin ninguna advertencia previa. Recuerdo que ese fin de semana habíamos salido con un grupo de amigos el sábado por la noche, hicimos lo que normalmente hacíamos en esas salidas grupales. Bebimos, bailamos, nos besamos en las esquinas oscuras cuando nadie estaba mirando. Luego el domingo nos levantamos y fuimos a la fiesta de graduación de un amigo mutuo. Todo parecía completamente normal entre nosotros, no hubo ninguna pelea, ningún comentario extraño, ninguna tensión perceptible. Pero entonces, según lo que recuerdo, ella se puso súper distante de la nada. Dejó de responder mis mensajes con la misma frecuencia, dejó de hacer planes conmigo, y eventualmente simplemente desapareció de mi vida sin ninguna explicación. No hubo una conversación de ruptura, no hubo un momento donde me dijera que ya no quería estar conmigo. Simplemente se fue y eso fue todo. Recuerdo que en ese momento me dolió muchísimo la ruptura, más de lo que probablemente debería haber dolido considerando lo corta que fue la relación. Falté al trabajo 3 días consecutivos porque no podía funcionar, me emborraché como nunca antes lo había hecho, lloré con mis amigos de una forma que era vergonzosa incluso para los estándares de un chico de 20 años procesando su primer rechazo real. Durante semanas no pude pensar en otra cosa que no fuera que había hecho mal, que había dicho, qué señal había perdido que explicara porque ella simplemente decidió que yo ya no valía su tiempo. Eventualmente, como pasa con todas las heridas emocionales de la juventud, el dolor se desvaneció. Conocí a otras personas, salí con otras mujeres, construí una vida, me convertí en un adulto funcional con una carrera y responsabilidades. Conocí a Leonora cuando tenía 25 años, nos casamos cuando teníamos 28. Hemos construido una vida hermosa juntos, tenemos una casa que amamos, trabajos que nos satisfacen, amigos que valoramos, planes para el futuro que nos emocionan. No tenemos hijos todavía, pero estamos considerando seriamente comenzar una familia pronto. En todos los sentidos medibles mi vida es exactamente como debería ser, soy feliz o al menos pensaba que lo era hasta hace unas semanas. La otra noche tuve un sueño con Agatha. No fue un sueño particularmente memorable o significativo en términos de contenido, no recuerdo los detalles específicos de lo que estaba pasando en el sueño, pero lo que sí recuerdo con absoluta claridad es que en el sueño no paraba de llamarla la que se me escapó. Repetía esa frase una y otra vez como si fuera una verdad fundamental de mi existencia. La que se me escapó, la que se me escapó, la que se me escapó. Cuando me desperté esa frase todavía estaba resonando en mi cabeza y me sentí profundamente incómodo con ella porque sé que no es verdad en ningún sentido real de la palabra. Agatha no es la que se me escapó, definitivamente no lo es. Los dos tomamos rumbos completamente diferentes en la vida. Por lo que sé de ella a través de las pocas veces que he visto su nombre aparecer en redes sociales a lo largo de los años, realmente no sé mucho sobre su vida actual. Dejamos de hablar por completo al final de nuestra relación y nunca fuimos amigos antes de salir, entonces no había ninguna base de amistad a la que regresar después de la ruptura. Somos efectivamente extraños que compartieron un mes de intimidad física hace una vida. Pero desde ese sueño he estado repasando esas 4 o 5 semanas hace 16 años una y otra vez en mi mente como si fueran algún tipo de tesoro perdido que necesito recuperar. Me encuentro pensando en momentos específicos que no había recordado en años. La forma en que se reía de ciertos chistes, la forma en que mordía su labio cuando estaba concentrada en algo, la forma en que se veía con la luz de la mañana entrando por la ventana de mi apartamento barato de estudiante. Detalles completamente irrelevantes que mi cerebro aparentemente había archivado en algún lugar profundo y que ahora están
están surgiendo sin invitación. Me está volviendo absolutamente loco esta obsesión repentina e inexplicable. Me encuentro distraído en el trabajo pensando en ella, me encuentro comparando momentos de mi relación actual con momentos de esa relación antigua, lo cual es completamente injusto e irracional. Me encuentro preguntándome qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si ella no se hubiera ido de esa forma abrupta, si hubiéramos intentado hacer que funcionara. Y cada vez que tengo estos pensamientos me siento culpable porque sé que están traicionando a Leonora de alguna forma fundamental. No estoy seguro de cómo hablar de esto con mi esposa, o incluso si debería mencionarlo en absoluto. Por un lado siento que guardar este secreto es una forma de deshonestidad. Leonora y yo siempre hemos tenido una política de comunicación abierta sobre todo, hemos hablado sobre nuestras exparejas antes sin ningún problema. Ella sabe sobre Ágata en el sentido de que sabe que existió una relación breve cuando yo tenía 20 años, pero nunca le he dado detalles específicos porque nunca pareció importante. Ahora me pregunto si debería decirle que de repente no puedo dejar de pensar en esta mujer del pasado. Pero por otro lado, ¿qué exactamente le diría? No puedo decirle que estoy cuestionando nuestro matrimonio porque eso no es cierto. No estoy cuestionando mi amor por ella ni mi compromiso con nuestra relación. No puedo decirle que quiero estar con Ágata porque eso tampoco es cierto. No quiero estar con Ágata. Ni siquiera sé quién es Ágata ahora como persona adulta. La mujer en la que estoy pensando es una versión congelada en el tiempo de alguien que probablemente ya ni siquiera existe de esa forma. Entonces, ¿qué le digo? Que tuve un sueño extraño y ahora estoy obsesionado con recuerdos de hace 16 años sin ninguna razón lógica. Eso suena ridículo incluso en mi propia cabeza. He leído algunos artículos de autoayuda en línea tratando de entender qué me está pasando. La mayoría de ellos dicen que todo esto realmente indica que nunca tuve un cierre en esa relación, que la forma abrupta en que terminó dejó preguntas sin responder que mi cerebro ahora está tratando de procesar por alguna razón. Algunos artículos sugieren que pensar en una ex no significa necesariamente que quieras estar con esa persona, sino que tal vez esa persona representa algo que sientes que falta en tu vida actual. Otros artículos hablan sobre cómo el cerebro idealiza el pasado, especialmente las relaciones que terminaron antes de que pudieran volverse complicadas o aburridas. Ese último punto tiene sentido para mí de alguna forma retorcida. Ágata y yo solo estuvimos juntos un mes, lo cual significa que nuestra relación nunca llegó a la etapa donde empiezas a ver los defectos reales de la otra persona. Nunca tuvimos que lidiar con el estrés de pagar cuentas juntos o decidir a la familia de quién visitar en las vacaciones o cualquiera de las otras 1000 pequeñas frustraciones que vienen con una relación a largo plazo. Nuestra relación existe en mi memoria como este periodo puro de solo diversión y atracción sin ninguna de las partes difíciles que hacen que las relaciones reales requieran trabajo. Entonces tal vez eso es todo. Tal vez estoy idealizando algo que nunca fue tan especial para empezar. Tal vez mi cerebro está buscando un escape de las responsabilidades y complejidades de la vida adulta y ha decidido que esta relación antigua superficial representa algún tipo de libertad o simplicidad que ya no tengo. Pero entender eso intelectualmente no hace que los pensamientos se detengan. Todavía me encuentro pensando en ella constantemente. Todavía siento esta necesidad urgente de entender qué pasó realmente hace 16 años. He considerado tratar de contactarla, encontrar su perfil en redes sociales y enviarle un mensaje preguntándole por qué terminó las cosas de esa forma, obtener finalmente el cierre que aparentemente nunca tuve. Pero eso se siente como una terrible idea por múltiples razones. Primero, no tengo ningún derecho a aparecer en su vida después de 16 años exigiendo respuestas sobre una relación que probablemente ni siquiera recuerda con mucho detalle. Segundo, no estoy seguro de que el cierre sea realmente lo que estoy buscando. Tercero, sería completamente inapropiado contactar a una ex mientras estoy casado sin al menos decirle a mi esposa primero. Lo cual me lleva de vuelta al problema original. ¿Cómo diablos hablo de esto con Leonora sin hacer que suene como algo que no es? No quiero preocuparla innecesariamente, no quiero hacerla sentir insegura en nuestra relación cuando no tiene ninguna razón para estarlo. No quiero que piense que no la amo o que no estoy satisfecho con nuestra vida juntos porque esas cosas no son ciertas. Pero tampoco puedo seguir guardando esto para mí mismo porque el peso de estos pensamientos secretos se está volviendo demasiado pesado para llevar solo. Hay momentos donde Leonora me pregunta en qué estoy pensando cuando me ve distraído y tengo que inventar algo porque no puedo decirle la verdad. Esas pequeñas mentiras se sienten como traiciones cada vez y odio la forma en que me hacen sentir. Odio que algo tan estúpido e irracional como una obsesión con una ex de hace 16 años esté creando esta distancia invisible entre nosotros. Odio que cada vez que hago el amor con mi esposa una pequeña parte de mi cerebro está comparando la experiencia con recuerdos de hace tanto tiempo que probablemente ni siquiera son precisos. Esto no es justo para Leonora. Ella no merece tener un esposo que está mentalmente ausente de esta forma. Ella merece toda mi atención y mi amor sin esta distracción constante del pasado. Pero no sé cómo detener estos pensamientos. He intentado forzarme a no pensar en Ágata, pero eso solo parece hacer que piense en ella más. Es como ese viejo truco mental donde si te digo que no pienses en un elefante rosa, lo único que puedes hacer es pensar en un elefante rosa. También me preocupa que dice esto sobre mí como persona. ¿Qué tipo de hombre casado felizmente no puede dejar de pensar en una relación que duró un mes hace 16 años? ¿Qué tipo de persona permite que recuerdos tan antiguos interfieran con su presente? Me siento como si estuviera fallando de alguna forma fundamental como esposo, incluso aunque no haya hecho nada técnicamente malo. Los pensamientos mismos se sienten como una traición, especialmente porque no puedo controlar
controlarlos. ¿Qué debería hacer en esta situación? ¿Debería decirle a mi esposa lo que está pasando aunque no tenga sentido y pueda herirla innecesariamente? ¿Debería tratar de contactar a Agatha para obtener el cierre que aparentemente necesito? ¿Debería simplemente ignorar estos pensamientos y esperar que eventualmente se desvanezcan por sí solos? ¿Es esto normal o hay algo fundamentalmente roto en mí? Cualquier consejo es muy apreciado porque honestamente me siento perdido y no sé cómo navegar esta situación sin causar daño a mi matrimonio. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que escribí mi publicación original y las cosas se han complicado de formas que no anticipé. Muchos de ustedes me sugirieron que investigara un poco sobre Agatha en redes sociales como una forma de desmitificarla. La idea era que si veía quién es ella ahora como persona real de 36 años en lugar de la chica congelada en el tiempo de 20 años en mis recuerdos, tal vez eso rompería el hechizo de esta idealización. Parecía un consejo razonable así que decidí intentarlo. Encontrar su perfil no fue difícil. Busqué su nombre y después de revisar algunos perfiles que no eran ella finalmente encontré el correcto. Su foto de perfil era reconocible pero también extrañamente diferente. Podía ver rastros de la chica que conocí hace 16 años en sus rasgos faciales pero también había obviamente 16 años de vida vivida en su expresión. Se veía como una mujer adulta exitosa no como la estudiante universitaria despreocupada que recordaba. Su perfil estaba parcialmente privado pero podía ver algunas cosas. Fotos de viajes a lugares que parecían exóticos y caros, fotos con amigos en eventos que se veían sofisticados. Por lo que podía ver había construido una vida bastante impresionante para sí misma. Parecía exitosa, feliz, rodeada de gente que la quería. Básicamente parecía estar viviendo exactamente el tipo de vida que esperarías de alguien que tiene sus prioridades en orden. Pero entonces vi algo que hizo que mi corazón literalmente se detuviera por un segundo. Entre sus fotos había una de ella con un hombre, sus brazos estaban alrededor de él y ambos sonreían de esa forma específica que tienen las parejas que están genuinamente contentas juntas. La foto estaba etiquetada con un comentario sobre celebrar 5 años juntos. 5 años, eso significaba que tenía una relación seria y estable, lo cual obviamente tenía sentido para una mujer de 36 años. La parte racional de mi cerebro sabía que esto era exactamente lo que debería querer ver. Evidencia de que Agatha había seguido adelante, que había construido una vida feliz. Esto debería haber sido el cierre que necesitaba. Pero en lugar de sentir alivio o cierre sentí algo mucho más complicado y perturbador. Sentí celos genuinos e irracionales de un hombre que nunca he conocido por estar con una mujer con la que solo salí un mes hace 16 años. Pasé horas esa noche desplazándome por todo su perfil que podía ver, leyendo cada comentario que dejaba en las publicaciones de otras personas, tratando de armar una imagen de quién es ella ahora. Fue como si estuviera tratando de conocer a esta persona que técnicamente ya conocía pero que en realidad era una completa extraña. La Agatha de ahora y la Agatha que recordaba eran dos personas completamente diferentes separadas por 16 años de experiencias que no compartí. Lo que hizo todo esto aún más complicado es que mientras más aprendía sobre su vida actual más me daba cuenta de cuán incompatibles seríamos ahora. Sus intereses parecían ser cosas como yoga, vino caro, viajes internacionales y arte contemporáneo, mientras que yo soy más del tipo que disfruta videojuegos, cerveza barata, acampar y películas de ciencia ficción. Básicamente no teníamos nada en común como adultos. Probablemente no tendríamos mucho de qué hablar si nos encontráramos ahora. Esa realización debería haberme hecho sentir mejor pero en cambio me hizo sentir peor, porque significaba que este problema no tenía nada que ver con Agatha en absoluto. Tenía que ver conmigo y con algo que estaba faltando o que percibía que faltaba en mi vida actual. Significaba que no estaba obsesionado con Agatha la persona real de 36 años, estaba obsesionado con una fantasía, con una versión idealizada de alguien que nunca realmente existió. Esa noche cuando Leonora llegó a casa del trabajo me preguntó cómo había estado mi día. Podía ver en sus ojos que sabía que algo estaba mal. Leonora me conoce demasiado bien después de 11 años juntos. Le dije que estaba bien solo un poco cansado. Ella no presionó pero podía ver la preocupación en su expresión. Odié mentirle, odié crear esta distancia entre nosotros por algo que ella ni siquiera sabía que estaba pasando. Ahora estoy en un punto donde la situación se siente peor que cuando empezó. Antes al menos podía decirme a mí mismo que era solo curiosidad inofensiva sobre alguien del pasado. Pero después de pasar horas mirando su perfil en redes sociales y sintiendo celos de su relación actual ya no puedo pretender que esto es inofensivo. He cruzado una línea de alguna forma aunque sea solo en mi mente. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Actualización 2. 3 semanas después de mi primera actualización finalmente reuní el coraje para hablar con Leonora sobre lo que estaba pasando. No podía seguir cargando esto solo. El peso de mantener este secreto estaba empezando a afectar nuestra relación de formas visibles. Estaba distraído todo el tiempo, irritable sin razón, distante cuando deberíamos haber estado conectados. Elegí un viernes por la noche para tener la conversación. Habíamos pedido comida para llevar y estábamos sentados en el sofá sin ningún plan particular para la noche. Empecé de la forma más honesta que pude. Le dije que necesitaba hablar con ella sobre algo que me había estado molestando y que era difícil de explicar. Podía ver cómo su expresión cambiaba inmediatamente a una de preocupación. Probablemente pensó que iba a decirle algo terrible. Le aseguré que nuestro matrimonio estaba bien y que la amaba, pero que había estado lidiando con algunos pensamientos confusos que sentía que necesitaba compartir con ella. Le conté sobre el sueño, sobre Agatha, sobre cómo desde ese sueño no había podido dejar de pensar en esa relación de hace 16 años. Le expliqué que no entendía por qué estaba pasando esto,
que no tenía ningún deseo real de estar con Agatha o de dejar nuestro matrimonio, pero que los pensamientos estaban ahí y me estaban volviendo loco. También admití que había estado mirando su perfil en redes sociales, lo cual me hacía sentir culpable. Esperaba que Leonora se molestara. Esperaba celos o acusaciones o al menos algún tipo de reacción emocional fuerte. Pero su respuesta no fue nada de lo que anticipé. Se quedó en silencio por un momento largo procesando lo que le había dicho. Entonces me preguntó de la forma más calmada posible si recordaba cómo nos conocimos. La pregunta me confundió porque obviamente recordaba cómo nos conocimos. Nos presentaron en una fiesta de un amigo mutuo cuando teníamos 25 años. Pero entonces Leonora me dijo algo que nunca me había dicho antes. Me dijo que esa no fue la primera vez que me vio. Aparentemente ella también estaba en la fiesta de graduación donde Agatha y yo estuvimos hace 16 años. Era amiga de alguien del grupo. Me había visto allí con Agatha y según ella había pensado que hacíamos una linda pareja. Cuando nos presentaron años después me reconoció inmediatamente, aunque yo claramente no la recordaba a ella. Me quedé completamente sin palabras. Nunca en 11 años de matrimonio había mencionado esto. Le pregunté por qué nunca me lo había dicho. Leonora se encogió de hombros y dijo que no parecía importante, solo era una coincidencia pequeña. Pero entonces dijo algo más que me hizo reconsiderar todo. Me dijo que ella también había notado cómo terminó esa noche hace 16 años. Había visto cómo Agatha se había alejado de mí en la fiesta, y según Leonora lo que vio no fue una chica que de repente decidió que no quería estar conmigo. Lo que vio fue una chica que parecía absolutamente aterrorizada. Le pregunté qué quería decir con eso. Leonora me explicó que durante esa fiesta ella había estado en el baño cuando escuchó a dos chicas hablando afuera. Una de ellas era Agatha. Estaba llorando y la otra chica le estaba preguntando qué pasaba. Leonora no escuchó toda la conversación pero escuchó suficiente. Algo sobre una prueba de embarazo, algo sobre no saber qué hacer, algo sobre tener miedo de decírmelo. Mi mundo literalmente se detuvo en ese momento. Una prueba de embarazo. Agatha había pensado que estaba embarazada. Por eso desapareció tan abruptamente. Por eso nunca explicó por qué terminaba las cosas. Probablemente estaba aterrorizada y no sabía cómo manejar la situación a los 20 años. Le pregunté a Leonora por qué nunca me había dicho esto. Me dijo que no estaba segura de si era su lugar decírmelo, que solo había escuchado una conversación privada por accidente. También me dijo que parte de la razón por la que nunca me lo dijo fue porque cuando nos conocimos años después yo nunca mencioné a Agatha de forma que sugiriera que todavía pensaba en ella. Nunca pareció ser algo sin resolver para mí, entonces ella asumió que no importaba. Pero ahora viendo cuánto me estaba afectando se dio cuenta de que tal vez debería haber dicho algo antes. Leonora me dijo que si realmente necesitaba respuestas tenía su bendición para contactar a Agatha y preguntar. Pero también me dijo que debía considerar cuidadosamente si realmente quería abrir esa puerta. Que a veces el cierre no viene de obtener todas las respuestas sino de aceptar que hay cosas que nunca sabremos. Tenía razón por supuesto, pero ahora que sabía que había una razón real detrás de cómo terminaron las cosas, la urgencia de entender qué pasó era aún más fuerte. Actualización 3. 2 semanas después de mi conversación con Leonora tomé una decisión. Decidí contactar a Agatha. No para iniciar nada inapropiado sino simplemente para obtener las respuestas que había estado buscando. Leonora me había dado su bendición pero también me había advertido que debía estar preparado para cualquier respuesta. Le envié un mensaje privado a través de redes sociales. Lo mantuve breve y lo más no amenazante posible. Básicamente le dije que sé que han pasado muchos años y que esto probablemente era extraño, pero que había estado pensando en cómo terminaron las cosas entre nosotros y que si se sentía cómoda hablando al respecto me encantaría entender qué pasó realmente. También dejé claro que estaba felizmente casado y que esto no era un intento de reconectar románticamente sino simplemente buscar cierre. No esperaba una respuesta, pero para mi sorpresa respondió 2 días después. Su mensaje era cauteloso pero no hostil. Dijo que también había pensado en cómo terminaron las cosas a lo largo de los años y que si realmente quería hablar sobre ello estaría dispuesta a tener una conversación. Acordamos encontrarnos para tomar café en un lugar público. Le dije a Leonora exactamente cuándo y dónde sería el encuentro. El día del encuentro estaba increíblemente nervioso. Cuando Agatha llegó al café la reconocí inmediatamente, pero también era claramente una persona diferente a la que recordaba. Tenía esa confianza específica que viene con tener 36 años. Nos saludamos de forma incómoda, hicimos pequeña charla sobre nuestras vidas actuales. Ella me habló de su trabajo, de su novio. Yo le hablé de Leonora, de nuestro matrimonio. Después de algunos minutos finalmente llegué al punto. Le pregunté directamente por qué había desaparecido de esa forma hace 16 años. Hubo un silencio largo donde pude ver que estaba decidiendo cuánto contarme. Entonces suspiró y empezó a hablar. Me dijo que ese fin de semana en la fiesta se había dado cuenta de que su periodo se había retrasado. Entró en pánico y compró una prueba de embarazo. La prueba resultó positiva, lo cual la aterrorizó completamente. Tenía 20 años, apenas estaba empezando la universidad, no tenía dinero, no tenía idea de cómo sería madre, y nuestra relación era tan nueva que no sabía si podía confiar en que yo estaría ahí para apoyarla. Decidió en ese momento que necesitaba manejar la situación por su cuenta sin involucrarme. Cortó contacto conmigo porque no podía estar cerca de mí mientras tomaba decisiones sobre qué hacer. Eventualmente decidió terminar el embarazo. No fue una decisión fácil y no era algo de lo que quisiera hablar conmigo en ese momento o tal vez nunca. Después de eso se sumergió en sus estudios, se enfocó en construir una carrera, y básicamente trató de dejar ese periodo completo de su vida atrás. Me dijo que no me culpaba por nada, que yo no hice nada malo,
pero que no podía verme sin recordar ese momento difícil de su vida. Me quedé sentado en silencio procesando todo esto. Durante 16 años había pensado que no fui suficientemente bueno para ella de alguna forma, cuando en realidad ella estaba lidiando con algo mucho más grande que nuestra relación. Le pregunté por qué nunca me dijo nada. Ella me explicó que en ese momento no sabía si podía confiar en que yo reaccionaría de forma madura, que tenía miedo de que tratara de influenciar su decisión o que la juzgara. También me dijo que durante años después de eso cargó con algo de culpa por cómo manejó la situación. Se preguntaba si debería haberme dicho, pero eventualmente llegó a la conclusión de que en ese momento hizo lo mejor que pudo con las herramientas emocionales que tenía a los 20 años. Nos despedimos después de un par de horas. Ella me dijo que se alegraba de haber tenido esta conversación. Yo le agradecí por su honestidad. Cuando llegué a casa esa noche, Leonora me preguntó cómo había ido. Le conté todo, cada detalle de lo que Ágata me había dicho. Leonora escuchó sin interrumpir y cuando terminé simplemente me abrazó. Me dijo que se alegraba de que finalmente tuviera respuestas, pero que esperaba que ahora pudiera dejar ir todo esto y volver a estar completamente presente en nuestro matrimonio. Actualización 4. Han pasado 3 meses desde mi encuentro con Ágata y finalmente siento que puedo mirar atrás en toda esta situación con algo de claridad. La obsesión que tenía con ella se ha desvanecido casi por completo. Todavía pienso en ella ocasionalmente, pero ahora son pensamientos normales sobre alguien que fue parte de mi pasado, no la rumia constante que estaba consumiendo mi mente antes. Mirando atrás ahora puedo ver que lo que estaba experimentando no tenía realmente nada que ver con Ágata como persona. Ella se había convertido en un símbolo de todas las cosas que sentía que había perdido al convertirme en adulto. La simplicidad, la falta de responsabilidades. Cuando pensaba en ella, lo que realmente estaba haciendo era anhelar ese periodo de mi vida donde todo parecía lleno de posibilidades ilimitadas. Pero la verdad es que nunca podría volver a ese lugar incluso si quisiera. No solo porque han pasado 16 años, sino porque esa persona que era a los 20 años ya no existe. He crecido. He cambiado, mis prioridades son completamente diferentes. La vida que tengo con Leonora es infinitamente más rica y satisfactoria que cualquier cosa que podría haber tenido con Ágata, incluso si las circunstancias hubieran sido diferentes. Esta experiencia me enseñó algunas cosas importantes sobre mí mismo y sobre mi matrimonio. Primero aprendí que incluso en una relación saludable y feliz es posible tener momentos de duda o confusión, que tener esos momentos no significa que algo está fundamentalmente roto. Segundo, aprendí que la comunicación honesta incluso sobre cosas difíciles es esencial. Guardar secretos, incluso secretos que parecen pequeños, crea distancia que puede crecer con el tiempo. Pero la lección más importante que aprendí es que el pasado solo tiene el poder que le damos. Había elevado esa relación de un mes a algo mucho más significativo de lo que realmente fue porque necesitaba que representara algo. Pero la verdad es que no estaba insatisfecho con mi vida o mi matrimonio. Solo estaba pasando por un momento de nostalgia por la juventud que todos experimentamos a medida que envejecemos. Leonora y yo hemos salido aún más fuertes de todo esto. La forma en que manejó toda la situación, su paciencia, su comprensión, su voluntad de confiar en mí incluso cuando le estaba diciendo que no podía dejar de pensar en otra mujer, todo eso me mostró exactamente por qué me casé con ella. También he llegado a apreciar más las cosas que tenemos juntos, la comodidad de conocer a alguien también, la seguridad de saber que alguien te ama incluso cuando no estás en tu mejor momento. En cuanto a Ágata, espero que sea genuinamente feliz con su vida y su relación. Espero que haya encontrado paz con las decisiones que tomó hace 16 años. No hay resentimiento entre nosotros ahora, solo dos personas que compartieron un momento breve hace mucho tiempo y que han seguido adelante para construir vidas completamente separadas. Para cualquiera que esté leyendo esto pasando por algo similar, quiero decirles que está bien tener momentos de confusión sobre tu pasado. Está bien preguntarte que si sobre las decisiones que tomaste. Pero también es importante recordar que estamos donde estamos por una razón. El cierre no siempre viene en la forma que esperamos. A veces viene de entender que las preguntas que pensamos que necesitamos responder no eran realmente las preguntas correctas. Ahora finalmente puedo decir que estoy en paz con todo esto y completamente comprometido con el futuro que estoy construyendo con Leonora.